Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Economista Roque Sevilla, no obstante lo que dice don Antonio Acosta, ¿qué han aprendido desde ese insuceso bancario? ¿Qué han aprendido los bancos? Bueno, primero un saludo a los radioescuchas, a Antonio y Alfredo, y gracias por esta entrevista. Yo creo que el feriado bancario que ahora se lo trae a colación, creo que ya aprendimos hace mucho rato lo que se debía hacer. Hay unas regulaciones este rato de la banca y a las empresas para evitar los créditos entre empresas de los mismos dueños. Está prohibido ser socio de un banco y a su vez recibir créditos de la banca. O sea que los créditos vinculados desaparecieron del planeta Tierra. Absolutamente. Este rato existe una prohibición a unos niveles de una estrictez absoluta. No hay cómo ser miembro de un directorio de un banco y a su vez que la empresa en la que uno se trabaja se pueda recibir un crédito. Así que todas esas combinaciones que creo que algunas son necesarias, algunas han sido ya exageradas, están vigentes y por tanto no puede haber un evento parecido al que tuvimos del feriado bancario hoy en día. Es prácticamente imposible que eso suceda. Pero adicionalmente, la banca está en una condición de mucha fortaleza. Lo dice el anuncio del día de hoy, que dice banca cerró febrero con cifras positivas. Y más bien el problema que se está presentando y que ya dura mucho rato es que el sector privado no acude a la banca de manera continua porque no hay oportunidades de inversión, porque no existe la confianza de saber que la inversión que uno se hace hoy en día como empresario va a tener el resultado que se proyecta, básicamente por las regulaciones gubernamentales tan cambiantes. Entonces, se programa una inversión con ciertas condiciones legales y tributarias y al cuarto de hora estas cambian por decisiones del gobierno sin ninguna consulta hacia el sector productivo. Más bien ahí está el problema central, creo, ya no en la relación entre el sector privado y la banca, y ni el gobierno y la banca, que creo que funciona bastante bien las cosas. Bienvenido, Patricio Alarcón. ¿A qué se debe, que es obvio suponer, a qué se debe que los señores empresarios, medios bajos, medios altos y pequeñitos, no usen el crédito hasta saber qué ocurre en las ánforas electorales? Me supongo que quien quiera toma ese tipo de previsiones, ¿no? Infórmele y converse con Antonio Acosta, si es tan amable. Buenos días, Gonzalo, gracias por la entrevista, un gusto poder compartir la entrevista con Roque y Alfredo. Buenos días, Antonio, un abrazo a la distancia. ¿Qué es lo que está sucediendo, Gonzalo? Y esto fue ya un factor económico, un factor electoral. Mire, la banca tiene dinero, los depósitos han subido, la cartera ha subido y vemos que empieza a estabilizarse o bajar la morosidad en cuanto al consumo de crédito y microcrédito. Baja también ciertamente el peso del microcrédito en los préstamos totales, está al 33% en este momento, estaba alrededor del 35% en los últimos años. ¿Y qué es lo que sucede con la morosidad a nivel empresarial? Mire, la tendencia de la morosidad a nivel empresarial va al alza, va para arriba. Si vemos las cifras desde el 2014 estaban alrededor del 2,5%, sube en el 2016 nuevamente a alrededor del 3%
y estamos en cifras de alrededor del 4,2%. Esto implica que si bien el porcentaje no es grave, las empresas mantienen una tendencia y morosidad hacia la alta, mientras los otros sectores se estabilizan o están bajando. ¿Y eso por qué viene? Mire, las ventas del sector empresarial no se recuperan, el comercio no se recupera. Algo muy importante, Gonzalo, no han podido ajustar los precios, los negocios con menos productividad. ¿Y eso qué implica? Están perdiendo los márgenes. Yo no sé si a usted le ha pasado que en la radio no puede subir los precios de las pautas, por darle un ejemplo, porque pierde competitividad. Y yo no sé si en el consumo interno Roque ha podido subir los precios, qué sé yo, para el turismo local. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las empresas están perdiendo su margen de contribución, su rentabilidad, cosa que nunca se recupera. Usted nunca recupera una venta y nunca recupera un margen de rentabilidad. Entonces, ¿esto por qué viene? Es porque el consumo en el país no está creciendo. La inflación, que mucha gente piensa que es bueno que la inflación esté en cero, esto es un pésimo síntoma para la economía. En la economía ecuatoriana no han subido los precios. En época electoral, la mayor parte, digamos, de los demandantes de servicios o de productos se abstienen más bien de ejercitar algún gasto, incluso en asuntos de carácter familiar. Pero no se puede hacer eso con los insumos para la empresa. Allí la diferencia, ¿cómo sería? Exacto, mucha gente puede dejar de comprar, de planificar la compra de una casa, de planificar la compra de un auto, pero usted tiene que pagar su rol, usted tiene que comprar, usted tiene que correr con los gastos operativos, luz, agua, teléfono, usted tiene que seguir produciendo, entonces usted tiene toda la razón en lo que está diciendo. Y vamos más allá, mire lo que está sucediendo, qué es lo que ha pasado, todos los sectores decrecen. Entonces, sí, mire, hay una reserva en la banca está muy bien regulada en este país. Ya. Los bancos que quedaron son los bancos que son muy bien administrados después de la crisis del 2000, pero mire los sectores cómo decrecen, la construcción decrece en 10 puntos, el transporte decrece en 4 puntos, la manufactura decrece en 3 puntos, los servicios educativos en 1,7 puntos, el comercio decrece en 1,6 puntos. En general, todos los sectores de la sociedad decrecen, Gonzalo. Y mire algo más grave, ¿qué es lo que ha venido pasando en el país? Y es que las ventas en el sector comercial decrecen en alrededor de 6,000 millones de dólares el año pasado. Eso es lo que pierde el país. Y las ventas del sector industrial decrecen en alrededor de 2,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el país? Se estancan los negocios y ahí vemos que la banca ha estado prestando bien porque la morosidad debería ser mucho más alta según cómo decaen las ventas y según cómo se destruye valor en la economía ecuatoriana. Entonces, todos los sectores de exportaciones, importaciones, comercio, industrias y lo que sucede… Ajustan el embrague. Ajustan el embrague, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Como usted bien dice, el que no ajusta el embrague es el gobierno, porque seguimos con un presupuesto. No, pues se le está gastando en la campaña. Y bueno, y que se esté gastando si tuviera ingresos, bueno, podríamos perdonar eso. Sin embargo, se sigue gastando dinero, pero con una deuda onerosa, sumamente onerosa. El otro día hacemos una comparación. Mire, la deuda en la China en el 2016 estaba en alrededor en el 2006 estaba en alrededor de 7 millones de dólares. Ahora la deuda con la China representa 8,000 millones de dólares. ¿Cómo se le puede concienciar a la gente, comienzo por Alfredo, cómo se le puede concienciar a la gente de que ese es el aspecto político y organizativo del Estado, pero que nosotros tenemos que empujarlos? Los americanos no se quedan ahí congelados cuando tienen este tipo de eventos. Inclusive países con un poquito mejor o menor desarrollo ya piensan y actúan de diferente manera. ¿Cómo advertir esto a los ciudadanos? Está muy bien, gracias por la invitación. Roque, Patricio, un saludo, y también a la distancia, no sé si Antonio todavía está en el teléfono. Y desde luego. Bueno, un saludo desde acá. A ver, dos cosas muy claras, ¿no? Cuando yo entré ya estaban hablando de la dolarización y de la imposibilidad de en estas circunstancias un nuevo feriado bancario. Manifestaba Roque el rato que yo ingresaba a esta sala, hace unos 10 minutos. Yo iría un poquito más allá.
la dolarización nos defiende de todos los grandes crímenes financieros que se dieron en las 2 últimas décadas del siglo XX, del 80 al 2000. No puede haber bajo dolarización lo que la sucretización famosa del año 82-83. Es imposible, porque la sucretización era convertir una deuda en dólares a sucres. Sucres ya no existe. No puede haber salvataje bancario, dar a los bancos un crédito en sucres, que quede la deuda fijada en sucres y que ellos utilicen eso para comprar dólares que se revaluaba, crecía su valor día a día frente a un sucre, que era la moneda de la deuda que se devaluaba todos los días. Así Gran negocio, eso ya no puede haber en dolarización. Vamos y la tercera, el a lo feriado. actual. Y la tercera, el feriado. Ya no Vamos puede haber. a lo actual. Entonces, no, es que es muy importante El antecedente. el antecedente, porque yo oigo mucho a los políticos y usted nos está invitando a mezclar el asunto político con el asunto económico. Los políticos, sobre todo los políticos de parte del gobierno, hablan del feriado bancario, siguen hablando eso. ¿Quiénes han estado en contra de la dolarización, que precisamente es lo único que impide hacer esos temores que ellos? Por eso es lo que yo quería dejar muy claro esto. Hay una gran contradicción ahí. Segundo, la segunda cosa, el asunto específico de esta reunión, la cuestión de la morosidad y de la cada vez más angustiosa incapacidad de pago en general de toda industria manufacturera, desde el microempresario hasta la gran industria. La gran industria se defiende porque tiene a veces incluso créditos externos, ¿no? Tasas menores de interés. Pero ¿a qué se produce eso? Mira, hay un axioma en economía, y esto no estoy volviéndome académico ni teórico aquí, pero muy conocido a nivel mundial y que en muchos países, sobre todo en los países desarrollados, la practican, y es el hecho de que hay un límite máximo de impuestos que puede resistir la gente y el sector productivo. Incluso hay una formulita en los textos de economía que se llama la curva del Laffer, que dice hay un nivel máximo de impuestos que puede resistir la economía, y si uno pasa ese nivel, la colección de impuestos, la recaudación de impuestos, en lugar de incrementarse, subiendo la tasa de impositiva, más bien baja. Eso es una verdad comprobada a lo largo y ancho del mundo, en los 5 continentes, incluso en países escandinavos que supuestamente, Noruega a la cabeza, ya ha llegado a un tope máximo de desarrollo. Ellos ya han calculado cuál es ese nivel máximo. 50%. La relación entre la suma de todos los impuestos, transferencia del sector privado hacia el Estado, un máximo de un 50%. Alrededor de, sí, el techo. Porque si usted sube de ese techo, la recaudación fiscal para el gobierno comienza a caer. Es no lo que importa aquí que pasó. ponga las tasas. Lo que pasó aquí con las famosas salvaguardias en marzo del 2015. Sí, los Estados Unidos 33. En Perú ya han calculado esto, 15% máximo. En Colombia también, 13%. 13 estoy resumiendo las cifras, ¿no? Quitando los decimales. Aquí en el Ecuador nos fuimos hasta el 15.5% de la relación entre impuestos y Producto Interno Bruto. ¿Cuándo? En abril del 2015, cuando entró en vigencia las salvaguardias. ¿Para qué esta reflexión, Alfredo? Esta reflexión para decir que aquí lo que está ahogando al sistema productivo es el exceso de impuestos. Eso es clarísimo. Es más, y con esto sí que no quiero acaparar mucho, en este mismo escritorio, en esta misma linda mesa que tiene usted, yo recuerdo, en marzo usted ya no recuerdo, dos personas más o 13 éramos en total. Lindos no invitados. Recuerdo, hablar sobre la imposición de las salvaguardias, que en aquel entonces, le hago acuerdo, eran exclusivamente contra Perú y Colombia, porque se decía que habían devaluado, nunca devaluaron, pero en todo caso el dólar se apreció. Eso, y nosotros ya dijimos, aquí en su mesa está grabado eso, dijimos eso sería un gran error del ecuatoriano, porque entonces la liquidez de la economía comenzará a bajar, y eso sería una lástima, porque la liquidez de la economía, los depósitos y la cartera bancaria habían subido desde 4.000 y un poquito más, cuando nos dolarizamos, hasta aquel entonces los depósitos, un poco más de 30.000,
y los préstamos un poco más de 27.500 millones de dólares. Teniendo... Habiendo incrementándose todo, esto iba a interrumpir y en efecto eso ha pasado. Y hasta el día de hoy, en esto voy a discrepar con Antonio Acosta, hasta el día de hoy no nos hemos recuperado. En depósito sí, estamos un poquito más alto de lo que estábamos hace 2 años, pero en cartera no, seguimos más bajo. Es decir, ya estamos 2 años de depresión, yo ya califico eso de crisis. ¿Por qué? Causa de los excesivos impuestos. Y las salvaguardias uno no dice porque eleve las disposiciones, sino porque elevó el nivel de impuestos a un límite ya máximo que ya no pudo soportar el país y tenemos lo que tenemos. 2 años de estancamiento. ¿Qué es lo que tienen que aclarar los dos candidatos, economista Roque y Sevilla, si es tan amable? A ver, tal vez me refiero a lo que Antonio mencionó, la cautela. Esa cautela lo tiene la banca sin duda alguna y lo tenemos los empresarios. Y lo tenemos porque los 2 modelos que se ofrecen en las 2 alternativas de candidaturas presidenciales son muy distintos, Entonces, mientras claramente Lasso está hablando de una reducción de los impuestos, el caso de Moreno es que a ratos dice eso, pero le llama la atención Correa y le dice, cuidado, me toca en el tema de los impuestos. Entonces, a uno le queda la duda de si va a haber ese ajuste o no va a haber ese ajuste. El tema de la dolarización. Y ese punto es importante. Yo creo que Alfredo acaba de mencionar algo vital, el tema de la dolarización. Para que la dolarización funcione hay que tomar una serie de medidas para robustecer de manera importante el sector privado, para que el sector privado sea el agente de la inversión y no sea el Estado el único inversor. Tiene que el Estado hacer las inversiones que normalmente le corresponden, pero hay una cantidad de actividades económicas que el sector privado puede asumir con altísima eficiencia sin necesidad de que el Estado asuma ese riesgo ni se endeude. De tal manera que entender los 2 modelos muy antagónicos del uno del otro es fundamental y eso se va a aclarar el 2 de abril. Si va Lasso, yo creo que va a generar, como de hecho este rato tenemos de esperanza los empresarios, una sensación de confianza sumamente importante. Si va Moreno, va a seguir establecida este momento de desconfianza de, oiga, ¿cuándo viene el nuevo paquetazo de impuestos? ¿Cuándo viene el cambio de criterios? ¿Cuándo una nueva superintendencia interviene para limitar la gestión de la empresa, etcétera, etcétera? Entonces, lo primero que vamos a tener al final de la cautela es o una sensación de alta confianza que significará inmediatamente comenzar a volver realidad proyectos que tenemos los empresarios sobre nuestras mesas y que los tenemos detenidos. Y los tenemos detenidos no porque no somos ecuatorianos que confiamos en el país, sino porque hay tal cantidad de normativas que pueden echar al traste los proyectos que las tenemos en stand-by. Si va Moreno va a tener que dar una expresión absolutamente distinta de la de Correa, de enorme confianza, que va a ser difícil, porque, entre otras cosas, otro factor de desconfianza es el grado de corrupción que existe en el gobierno. Inclusive hacer cualquier obra con el gobierno significa un incremento sustancial del costo para la mayoría de las empresas porque están pagando el impuesto, el impuesto a la corrupción. A la corrupción. El presidente el otro día hizo una aclaración de que no hay sobrecosto. No, pues todo el costo de la corrupción le incrementan al valor de la obra. Claro. Y esto significa que las obras se vuelven ineficientes, son mucho más costosas de lo que deberían ser. Claro. Entonces, sume usted todos estos elementos, la falta de transparencia, la falta de auditoría, entre otras cosas, la opinión pública a través de la prensa, que no puede opinar. Todos esos elementos, la falta de transparencia de la información que da el Banco Central del Ecuador. Si ya se ha demostrado, Cordes lo ha demostrado, creo,
2 o 3 veces, que las cifras que dan de proyecciones no son válidas, no tienen ningún sustento. Entonces, uno se toma los datos gubernamentales como referencias. Por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación proyectada que se va a tener. Todos son elementos para poder hacer la estrategia de gestión de las empresas. Si esas cifras son traídas de los cabellos, oigan, las empresas dicen, esperemos para ver qué mismo va a pasar. Ya. Y todo eso mantiene todos los proyectos y las posibilidades de hacer nuevos negocios, de desarrollar nuevas empresas, de dar mucho más trabajo a miles de ecuatorianos, todo eso está estancado. Por eso creo yo que el 2 de abril hay que tomar una decisión en el voto con mucho detenimiento, sabiendo que se enfrentan dos formas de pensar radicalmente distintas. La una que va a permitir que la economía crezca, que la democracia florezca y que no tengamos nosotros el grado de corrupción que tenemos, y la otra que es seguir en lo que tenemos hoy en día. Así que está más que justificado, mi querido Gonzalo, que tengamos ese estado de cautela hasta ver qué es lo que pasa el 2 de abril.